porción que leemos esta semana, que es Vayishlach, que significa y envió, tenemos una historia en la Torá muy interesante, que es la lucha entre Jacob y el ángel. Y es una historia con mucho mensaje muy impresionante. Es una historia que habla de un ser humano venciendo lo divino, venciendo el mundo metafísico. Hay que recordar que Jacob y su hermano Esav siempre hubo guerra entre los dos. Esav odiaba a Jacob porque le había robado las bendiciones, la primogenitura y las bendiciones con su padre. Y el nombre de Jacob tiene que ver con Ekev, con el talón. Porque Jacob, cuando salen del vientre, los dos siendo gemelos, sale Esav y Jacob sale agarrado del talón de Esav. Que eso tiene una simbología muy, muy interesante. Y de ahí el nombre, Jacob. El talón, tiene que ver con el talón. Aquí en esta historia tenemos un momento muy épico. Un momento donde Dios le dice a Jacob: tienes que regresar. Has estado más de 20 años aquí. Tuviste que huir de Esav. Tuviste que dejar ese escenario en espera, en stand-by, pero ahora hay que regresar. Y Jacob sabe que tiene que enfrentarse a su hermano, que no hay vuelta de hoja. El lado positivo tiene que enfrentarse al lado negativo. Es el momento en el cual no hay vuelta de hoja, hay que enfrentarlo. Y para esto, la historia nos muestra cómo Jacob regresa, viene de regreso, le avisa, le manda presentes a su hermano Esav, le manda regalos increíbles de mucho ganado, de varios presentes distanciados uno del otro. Pero aparte, Jacob tiene que separar todo lo que tiene, sus mujeres, sus hijos, sus bienes, toda la riqueza que había acumulado. Ahora hay que ponerla en dos campamentos separados. Y esto es porque él dice: si viene Esav y pelea con uno, pues el otro va a poder huir. El punto es que Jacob se queda solo. Y es ahí donde llegamos a nuestra historia. Jacob se ha quedado solo, no hay nadie ni nada con él. Y la Torá habla de que se regresó por unas vasijas, cruzó el vado de Yabok porque se le olvidaron las vasijas. Esas vasijas también es un mensaje místico muy interesante, muy importante, porque esas vasijas tienen que ver con la festividad de Hanukkah. Esas vasijas era un aceite muy, muy importante, que es el milagro, es el aceite que provocó el milagro de que la menorá en el templo, una vez que los hasmonim, los hasmoneos vencen al imperio griego y recuperan el templo y tienen que inaugurarlo, que eso es lo que significa Hanukkah. Había que inaugurarlo, pero no había aceite. Y se encontró por ahí una vasija con el aceite kosher, el sello que requería y todo. Y esta vasija provocó que hubiera un milagro donde el aceite que duraría un día, duró 8 días. Esas vasijas, ese aceite, son las vasijas por las cuales se regresó Jacob. Cuando él se regresa, dice que ahí se encontró con un hombre que peleó con él, con un ángel, dice Rashi, que pelearon los dos, que se entrelazaban uno con el otro, que uno entraba en el otro y viceversa, hasta que levantaron polvo e hicieron que ese polvo llegara al trono del Eterno. Y fue una lucha muy interesante. ¿Por qué se dio la lucha? En un escenario muy simple, la lucha tenía como que un origen, y dicen los sabios que es porque en el pleito de Esav y Jacob, ellos se dividieron y dijeron: Esav dijo, el mundo físico me lo quedo yo y el mundo espiritual te lo quedas tú. Pero ahora Jacob ha regresado y es millonario, y hay como un pleito ahí, como que este ángel está diciendo: oye, pero quedamos que el aspecto físico era de Esav, tú ¿por qué tienes todo esto? Y además de que tienes todo esto, no te basta, y en tu avaricia tienes que regresarte por unos trastes que se te quedaron ahí.
Hay que recordar que este ángel, dice la Cábala, es el ángel, la esencia de Esaú. Y Esaú representa el lado negativo, y dicen los sabios que entonces este ángel es el ángel del lado negativo, es lo que podríamos llamar el Satán. Y este ángel es el que está viendo a un Jacob regresar con bienes materiales, con ganado, con mujeres, con hijos, o sea, en una prosperidad increíble, cuando se supone que todo eso le tocaba a Esaú. Y ahí empieza la guerra de este ángel del lado negativo peleando contra Jacob. Y Jacob tiene que probar quién es él. Y en esta lucha, y para esta lucha, dicen los sabios, Jacob se quedó solo. La palabra solo en hebreo es levadó, se quedó él solo. Dicen los cabalistas que esto significa que Dios, la luz infinita, le compartió su soledad a Jacob. ¿Cuál es la soledad de la luz infinita? Que Dios es uno y no hay nadie, no hay nada fuera de él. Él es uno, y a esa unicidad se le puede llamar de alguna manera soledad, una soledad muy potente, una fuerza increíble que representa la unicidad, y Dios le inyectó de esta fuerza a Jacob para vencer al ángel de la muerte. Así que pelean, Jacob se ha quedado solo. La razón de la pelea es que él tuvo que regresar por unas vasijas, tuvo que de alguna manera renunciar a todo lo que tiene. Y esto me lleva a algunas historias que quiero compartirte. Una está en el segundo libro de Samuel, en el Tanaj, que menciona los valientes que tenía el rey David. El rey David tenía un grupo de valientes que eran personajes sobrenaturales, eran personas que tenían habilidades increíbles. El tercero de ellos se llama Shammah. Y cuando tú estás leyendo el currículum, las hazañas de cada uno de ellos, y llegas a Shammah, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la hazaña que tuvo Shammah? Bueno, este personaje, había guerra contra los filisteos, la gente huyó, el pueblo huyó, la gente se fue. Y pues es obvio, está la guerra, la vida está en peligro, la gente huyó. Pero este personaje se queda. Y se queda a defender un campo de lentejas. ¿Quién iba a querer defender un campo de lentejas en un momento de guerra, en un mundo tan complicado? Pero Shammah se queda. Y esa es su virtud. Por ese evento él es llamado uno de los valientes del rey David. Esa es su carta de presentación. Las lentejas en el judaísmo se dan cuando alguien ha fallecido, en un velorio. En lugar de dar café, se dan lentejas. Las lentejas son círculos, representan el círculo de la vida. Y también en esta historia pueden representar quizás lo que nadie quiere defender. En un mundo tan complicado, en un mundo con tantas noticias negativas, en donde hay guerra, todo es difícil, donde hay que lidiar con los problemas que tenemos. ¿Quién se va a quedar a defender un campo de lentejas? No es el único ejemplo. Has de recordar la historia del famoso becerro de oro. Israel fabrica un becerro de oro. Se considera una caída, se considera como que en ese momento echaron a perder todo el trabajo de evolución espiritual que habían llegado. Es más, habían vencido la muerte. O sea, llegaron a un estatus en donde eran inmortales. Y todo ese progreso se vino abajo. Cuando Moisés sube a abogar por el pueblo, a pedirle a Dios que perdone todo lo que ha pasado y que tenga misericordia por el pueblo, Dios le dice, déjame que los destruya. Los destruyo. Y de ti, Moisés, hago un pueblo nuevo. En nuestra realidad significa la oportunidad de huir.
¿sabes qué? Vete. Deja eso que te duele, deja eso por lo que estás sufriendo y vuelve a empezar. Termina las cosas ahí. Mañana volverás a hacer las cosas diferentes. No te preocupes, o sea, ¿para qué vas a batallar por eso? Suéltalo, suéltalo. La respuesta de Moisés, wow, es épica. Es la respuesta de un ser espiritual muy elevado que no tiene nada que ver con el típico pensamiento resolutivo del mundo. Moisés le dice a Dios, no. Si tú quieres destruir el pueblo, no cuentes conmigo. Es más, bórrame de tu libro de la vida. Yo no. Yo me quedo. Los sacaste de Egipto. Yo me quedo. O sea, tenemos que terminar la tarea. Y ese es el mensaje, el gran mensaje en esta historia es ese, que abandonamos las causas porque es más fácil huir en un mundo lleno de dolor que vencer, que ser espirituales, que ser maduros y defender una causa. Y esta es la misma historia en esta lucha del ángel contra Jacob. Están luchando los dos y hay un momento en el que el ángel se da cuenta que perdió. Y en ese momento él quiere subir y elevarse, y dicen los cabalistas es porque la misión del Satán es ser vencido. Y ahora que fue vencido, ahora puede subir a cantar en el cielo porque ya hubo alguien que lo venció. Pero Jacob no lo deja ir. Dice, no, me tienes que bendecir. Y este ángel es el primer ser en la historia que dice, ya no te vas a llamar Jacob. Ahora tu nombre es Israel. Noten que el primer ser que le dijo esto a Jacob fue el ángel negativo. ¿Y qué significa esto? Bueno, Israel representa un código cuando el alma ha alcanzado un nivel de conciencia elevada, cuando ha madurado, cuando ha llegado a otros niveles superiores, se le llama Israel. Es un título, es un código muy elevado. Pero tenemos aquí dos nombres que el ángel está diciendo, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Israel tiene que ver con Li Rosh, con tener cabeza, con la persona que ve las cosas más, las grandes cosas. La persona que defiende, y hay personas que tienen un crecimiento espiritual, entonces defienden su crecimiento espiritual y no quieren contaminarse con los problemas de los otros, no quieren sufrir con las situaciones y les es más fácil huir. Y la bandera de esto es huyo, pero realmente es porque estoy protegiendo las grandes cosas que creo que he alcanzado. Cuando nosotros vemos la historia, más adelante, Dios confirma el nombre de Jacob. Pero fíjense la diferencia. Cuando Dios confirma el nombre, le dice, tú eres Jacob y ahora te llamarás Israel. Es decir, necesitas los dos aspectos, los dos nombres. Pues dijimos que Israel representa este nombre elevado que mira las cosas grandes, importantes, la percepción, la espiritualidad, las cosas sobrenaturales y todo. Pero Jacob, pues Jacob dijimos que tiene que ver con el talón, con las cosas que nadie quiere defender, con las pequeñas cosas. Y Dios lo que le está diciendo es un mensaje sutil. Tienes que hacerte cargo de las grandes cosas. Sí es cierto, tienes que cuidar las grandes cosas, pero no se te olviden las pequeñas cosas. No se te olviden esas pequeñas chispas de luz divina que nadie quiere rescatar. Jacob fue y lo hizo. Se quedó solo. Se arriesgó a quedarse solo por ir a defender una causa que nadie quisiera defender. En nuestro mundo, en nuestro tiempo, todos estamos ocupados. Todos estamos viendo las noticias, la dificultad, los problemas y todo. Estamos ocupados con lo nuestro y no queremos perder lo nuestro. Y eso nos hace no tener tiempo, ni escucha, ni presencia para el otro. Y entonces soltamos los problemas, soltamos las causas, porque tenemos que cuidar lo grande,
soltamos. En la actualidad el cielo está buscando gente que posea los dos nombres. El Israel que cuida las cosas grandes, que sigue en este trabajo de evolución. Y el Jacob que no le huye a unas vasijas olvidadas. Ese Shammah que no le huye a un campo de lentejas. Que son capaces de ver el valor metafísico más allá de un mundo físico. ¿Recuerdas que Jacob se enamoró de Rachel? Era el amor de su vida, pero Rachel representa el aspecto físico. Sin embargo, el Zohar dice que era al revés, que él amaba a Lea. Y Lea representa el aspecto metafísico. No lo que se ve, no lo físico, sino esa chispa, esa luz, ese mundo más allá de la materia. Este es el Jacob que luchó por las pequeñas chispas. Y este es el mensaje para nosotros, uno de tantos en esta porción. En un mundo donde todos estamos ocupados, ¿nos es más fácil huir de las situaciones que enfrentar y defender esos pequeños campos de lentejas? Nos es más fácil. ¿Por qué? Porque es muy doloroso enfrentar una batalla solo, sin apoyarte en más nada, solo. Tú y tu relación con la luz infinita, la capacidad que tenemos de elevar las chispas en aquellas cosas que muchos olvidan. Te dejo con este mensaje y espero que llegues a una reflexión importante donde podamos dejar de huir y enfrentemos y defendamos los pequeños campos de lentejas. Shalom. Gracias.